Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC. Descaro total el de la diputada Margarita Zavala en tribuna. Luego de felicitar al ejército en su día, se lanza en contra del gobierno del expresidente López Obrador, haciendo hincapié de que la reforma al Poder Judicial solo es un capricho que Claudia le está cumpliendo a López Obrador, pues a ojos del PAN, el Poder Judicial es el órgano más justo, transparente y honesto que solo vela por el interés del pueblo. Y estos verdugos de la 4T quieren reformarlo sin causas justas. Ante tanta tontería, la diputada Julieta Valencia de Morena baja a tribuna y le da tremenda revolcada, pues le recuerda que su esposo no solo fue uno de los peores presidentes de México, sino que durante su gobierno creció una ola tremenda de violencia y esta misma se fortaleció. Y no olvidemos a García Luna, mucho menos a Duarte, le recuerda. Y bueno, de esta manera le fueron refrescando la memoria sobre el oscuro pasado de los gobiernos neoliberales. Vamos a ver el video porque esta vez le dieron hasta para llevar a doña Margarita y no se lo esperaba. Ay, se me cayó. Gracias. Felicidades al Ejército Mexicano en su día. Con su venia, Presidenta. Adelante. El día de hoy, una vez más, incumplimos con el deber constitucional de brindar en todo tiempo y a todas las personas la protección más amplia de los derechos humanos. Tenemos todos el deber constitucional de promover y proteger los derechos humanos y no lo estamos haciendo. Además, asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza. No hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo, esa garantía que por generaciones se luchó. Se pone no en riesgo, sino se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales. Sí, lo que antes era un derecho para todos y todas ahora está sujeto a la conveniencia política del momento. Se trata, confiéselo de una vez, de hacer menos universal el acceso a la justicia, porque en los autoritarismos el acceso a la justicia resulta muy incómodo. Voy a hacer referencia a dos artículos fundamentales de esta iniciativa o de esta minuta. El artículo 61, fracción tercera, en donde indebidamente señala que el juicio de amparo es improcedente, fracción tercera, contra los actos del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. Dos órganos que estarán pendientes de que los jueces, magistrados, ministros sirvan a los intereses del poder. Así han reformado la ley. Y el artículo 73 que señala que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que dictarán serán con efectos generales. Podría hacerlo por derechos humanos, pero no lo hacen, no lo quieren hacer así. Ahora sí, en el colmo, los que dicen defender a los pobres, en realidad defienden a los ricos que pueden pagar unos de esos abogados a quien hoy le están entregando el Poder Judicial. Sí, a esos abogados boutique, de los que tanto critican, pero que tanto les hacen caso. Es uno de las grandes traiciones a la historia del amparo, a la historia de juristas, hombres y mujeres de México que lucharon por la mayor
garantía de los derechos humanos en nuestro país. Pero además, les gusta hablar también del lenguaje incluyente. Y dice precisamente en la página 15 de la minuta que ese lenguaje incluyente obedece a una guía que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos habla, que es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. Pues ni respeto ni igualdad en este caso. Traen esa bandera de inclusión, pero excluyen de los actos protocolarios a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Hablan de ministras, de magistradas y de juezas, pero a 483 juzgadoras las cesaron indebidamente. Les quitaron de su cargo después de años de trabajo. Cada una de esas mujeres tiene una historia de lucha. La historia de las mujeres en el Poder Judicial Federal es heroica. Rompieron techos de cristal, no usaron acciones afirmativas, ni siquiera entraron por cuotas. Fue toda una historia de años y años que con organización y valentía cada vez lograron tener más poder de decisión. Sí, no llegaron incluso ni siquiera como nosotras, rompieron las barreras y se abrieron paso dentro del Poder Judicial. Cada paso de su carrera ha sido un desafío, una lucha constante contra el techo de cristal y contra un piso pegajoso por el que siempre caminaron. ¿Con qué derecho les quitaron esas historias? ¿Con qué derecho las cesaron de sus cargos? A través de la tómbola, además infame y hecha por un Senado de la República que sigue haciendo despropósitos en estas elecciones. Miles de historias de mujeres juezas, magistradas y ministras que espero que no queden en el anonimato, para ellas y sobre todo para sus hijas. Les mando un abrazo solidario y me uno a la admiración que le tienen también a sus mamás. Estamos aquí por la justicia, la democracia y la libertad, pero también por esas hijas de jueces, de magistradas y de ministras, para que nunca les vuelva a pasar a ella los que le pasó a su mamá. Por eso estamos aquí, por la justicia en la libertad. Votaremos en contra. Gracias. Gracias. Primero decir que, como decía el maestro Ignacio Burgoa, el amparo es un recurso de carácter constitucional que tiende a corregir los errores en el que incurren las autoridades responsables. Y ese es el motivo por el cual se proponen esta serie de reformas, porque ante los errores que fueron cometiendo en el ejercicio del poder público quienes hoy están en el oficialismo, pues se promovieron una serie de amparos que resolvieron en contra de la autoridad y en venganza propusieron una serie de reformas para frenar la posibilidad jurídica que tiene el ciudadano de poder ir en contra de una acción irresponsable, de una acción autoritaria, de una acción fuera del marco jurídico como las que llevaron a cabo o las vienen llevando a cabo desde el oficialismo. Y ese pues es el motivo por el cual hoy estamos sumidos en este debate, en el cual estamos dándole al traste a una figura que efectivamente quienes la crearon en el pasado, como don Manuel Crescencio García Rejón, me parece que ahorita está, y lo digo con mucho respeto para él y su familia, pues retorciéndose en la tumba en razón de que se está dándole al traste a esta figura que se creó con la finalidad, reitero, de proteger a las personas, de proteger los derechos humanos y que hoy se ve trastocado por un capricho, una venganza que promueven desde el oficialismo al Poder Judicial y desde luego a los ciudadanas y a los ciudadanos de este gran país ante la imposibilidad que se tendrá de promover este tipo de juicios en algunos casos que podemos poner en el tapiz del ejemplo ciudadano para poder estar más claros. Esta reforma, pregunto yo, ¿protege los derechos humanos?
Esta reforma tendrá la posibilidad de darle al que menos tiene esa oportunidad de poder promover un juicio de amparo. Esta cancelación de los efectos generales en el juicio de amparo, que no es otra cosa más que las resoluciones atiendan a una colectividad en específico, es decir, que sus efectos puedan darse en beneficio de todas las personas que se encuentran en una misma situación que aquel que promovió el amparo, que el quejoso, como se le denomina en el juicio de amparo. Pues no, ya no los beneficiará, porque esta decisión que hoy se está tomando y que se viene tomando desde el tema de la supremacía constitucional deja sin posibilidad al ciudadano de a pie de poder verse beneficiado con alguna promoción de un juicio de amparo que hayan hecho otros y que él se encuentre en la misma hipótesis. Ya no será beneficiado de esto, de tal suerte pues que tendrá que promover un juicio de amparo para poderlo lograr. Decía ayer mi compañero Arturo Yáñez en la Comisión de Justicia, señalaba: ¿qué pasa si entre estas miles de ocurrencias que tiene el oficialismo, en una de esas definen que la educación sea privada? Y si alguien se ampara y logra el beneficio de la justicia federal, pues tal vez aquel que se encuentra en una colonia popular, llámese en el caso de Chihuahua, Vistas, Cerro Grande, no promueve un amparo, pues tendrá que irse a tratar o se quedará sin educación porque no va a poder estar en la educación privada. De ese tamaño es la desventaja en la cual se está ubicando a los que menos tienen y menos pueden en esta circunstancia de no verse beneficiados con la posibilidad de tener un efecto general en el juicio de amparo. Pero ¿cuál es la motivación de esta reforma? Y se ha dicho ya muchas veces aquí. La motivación de esta reforma tiene como fondo la venganza de quienes hoy están en el oficialismo y de quien gobernaba en el oficialismo en el sexenio pasado. Esta venganza del expresidente y sus servidores es para perpetuarse en el poder, es para tener el control de los ciudadanos, es para tener el control de las personas. Y lamentablemente no convencen a la colectividad en este tipo de acciones. Decía don Jesús Reyes Heroles: en política lo importante es convencer, persuadir, no improvisar. Amigas y amigos de la mayoría oficialista, no improvisen en estas cosas, no improvisen lastimando la posibilidad que tienen las y los mexicanos de poderse amparar ante un acto injusto de la autoridad federal, estatal o municipal. No improvisen queriendo tener el control en el Tribunal de Disciplina Judicial para que aquellos jueces o ministros no puedan tener un juicio de amparo cuando vean una resolución que no cumplió el debido proceso. Este es el gran riesgo que tenemos ahora con estas reformas. Por eso, amigas y amigos, les reitero lo que les dije en el pasado. Todos los demagogos invocan una constitución, pero tienen por símbolo el sable y el despotismo, diría don Jesús Reyes Heroles. No actúen con el sable y con el despotismo en contra de los ciudadanos, violentando los derechos humanos y en contra del Poder Judicial de este gran... Con el permiso de la presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros, y a quienes nos siguen por las plataformas digitales. Mi mensaje para hablar, desde luego, en pro de esta reforma, de este debate, se va a enfocar en evidenciar las mentiras, las falacias, los argumentos llevados al extremo, los argumentos catastrofistas y mañosos de la oposición. Porque sí, el juicio de amparo es un tema muy técnico para los abogados, para quienes somos abogados y abogadas. Y es fácil que con sus argumentos pretendan engañar a la población de lo que hoy estamos aprobando. Para empezar, ya lo dijeron mis compañeras y mis compañeros, este dictamen se hace cargo de armonizar la ley de amparo con la Constitución, con las reformas constitucionales que aprobamos el 15 de septiembre de 2024. Armonizamos con lenguaje incluyente, ajustamos lo que tiene que ver con la nueva organización de la Corte,
votaciones, los nuevos órganos que se constituyeron, como el órgano de administración judicial, el Tribunal de Disciplina. Y es básicamente esto, que no los engañen. Esta reforma constitucional tiene por objetivo cumplir con la Constitución, cumplir con lo que decidimos la mayoría de esta Cámara, la mayoría del Senado y la mayoría de las legislaturas locales. Lo que les están engañando y diciendo de que va a desaparecer el amparo, de que lo estamos limitando a la máxima expresión, de que es un atentado contra los derechos humanos, les digo con toda contundencia, falso, es falso. El amparo está intocado. El amparo lo van a seguir pudiendo presentar y ejercer como su derecho las y los ciudadanos, toda persona ante los tribunales. Lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, es de los efectos de la suspensión. Porque hay que decirle a los ciudadanos que cuando se alega un amparo, se alega contra un acto de autoridad o contra una ley. Y en su origen, el juicio de amparo, que por cierto ha sido una de las mayores aportaciones jurídicas de nuestro país al derecho occidental, siempre en su origen tuvo por objetivo respetar y proteger a quien lo pedía. Y eso se llama principio de relatividad. Eso no es un invento de ahora, no se hagan. Siempre ha estado así, la sentencia siempre ha protegido a quien lo pide. Que excepcionalmente se fue abriendo la posibilidad de tener efectos generales como en las leyes. Sí, eso ha sido parte de una evolución, pero por cierto, el exceso fue de parte de los jueces. Si se decidió dejar muy claro en la Constitución de que los efectos generales en la suspensión estaban limitados, fue por el activismo judicial de jueces irresponsables, que vieron primero sus intereses o primero su posición y la bandera que tomaron en contra del interés del pueblo. Ahí está lo que pasó con la ley de energía eléctrica. Así que no los engañen, el amparo sigue, la suspensión para actos de autoridad sigue y el amparo va a seguir funcionando para lo que es, para proteger los derechos humanos de todas las personas. Lo que estamos haciendo, insisto, es armonizar con lo que ya tomó la decisión este Congreso. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Esta transformación iniciada por el presidente López Obrador y continuada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no estaría completa si no entramos a fondo para hacernos cargo de los vicios, de los abusos y de los excesos, no de la ciudadanía, porque el amparo no era abusado por la ciudadanía, perdónenos, era abusado por los jueces irresponsables que confundieron su deber con un activismo y una bandera que tomaron. La transformación, la cuarta transformación va de la mano de una transformación profunda al sistema de justicia. Por eso vamos a votar a favor en Morena. ¿Es cuánto? Gran país. ¿Es cuánto, presidenta? Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Seamos honestos, compañeras y compañeros del PRIAN. Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí, se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia
si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen, porque hoy son una minoría gracias al pueblo de México, una minoría ruidosa que está pagando el precio de la historia, de todo el daño que hicieron. Vienen aquí y hablan de justicia. Quiero refrescarles la memoria porque si a lo mejor es el 10 de mayo me excedo mucho, pero ¿no recuerdan que hoy se cumplen 19 años de la catástrofe de Pasta de Conchos? Sí, de esas 63 familias de mineros que a ustedes no les importó, de esas familias que hoy nos miran y que siguen sufriendo porque aquel que es el responsable nunca hubo justicia. Ese responsable sigue en libertad y yo me pregunto, ¿será porque es uno de los hombres más ricos de México? ¿O será porque el Poder Judicial, como siempre, fue ciego y fue justo, pero solo para aquel que tenía dinero para pagarlo, solo para aquel que tenía dinero para comprar sus favores, pero no para las víctimas, no para las familias? ¿Ustedes hablan de justicia? Claro, de la justicia y la impunidad que tenían con el Poder Judicial, porque claramente ustedes tenían un contubernio con ellos. Sino, ¿cómo olvidar que su secretario de Seguridad Pública, que en vez de combatir la inseguridad se aliaba con los delincuentes, fue liberado y exonerado de todo delito porque dijeron que no había enriquecimiento ilícito? Y no solo con eso, sino que también a su esposa le liberaron las cuentas, aún cuando estaba siendo investigada por lavado de dinero. Lo que a ustedes les pesa es eso, que el amparo ya no será utilizado por unos cuantos, que ya no será utilizado por aquellos que se sentían dueños de México y del privilegio, que hoy la justicia estará a favor de ese pueblo que estuvo abandonado, de ese pueblo que ahora por arte de magia la oposición ve y escucha. Tantos milagros ha hecho la Cuarta Transformación que ahora los que nunca ven, ahora sí miran, y los que nunca escucharon, ahora sí escuchan, pero nunca escucharon a las familias de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza que extinguieron, y ahí no les importó la justicia, y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había ningún tema de suspensión. Ahí callaron y no dijeron nada. Ahí eran cómplices del Poder Judicial. Y hoy vienen aquí con el descaro de decir que les importa la justicia. Mejor digan que lo que les molesta también a sus partidos machistas y misóginos, porque decían que las mujeres éramos lavadoras de dos patas, y lo dijo el expresidente, también el señor y esposo de la señora que hoy está en un curul, pues ¿qué decían de las mujeres? Que éramos lavadoras de dos patas. Y hoy les molesta que las cosas se dicen con A, y la reforma trae juezas, ministras, magistradas con A, así como tenemos a la primera mujer presidenta de izquierda, y aunque les duela, Claudia Sheinbaum es presidenta de la izquierda, una mujer que le está dando continuidad al segundo piso de la transformación, esa transformación de un país que ustedes vendieron, que ustedes concesionaron, que se vendieron con las transnacionales cuando hubo la reforma energética y tampoco hubo justicia. Ustedes se quedaron callados y nada más porque llegó la Cuarta Transformación, diputada, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado, porque si hubieran tenido tiempo hasta eso hubieran hecho. Qué bueno que llegamos nosotras y nosotros. Hoy viene un lenguaje incluyente, viene paridad,
porque las señoras del PRIAN que defienden al feminismo nunca lo defendieron antes, aun cuando gobernaron más de 70 años, en 200 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas si tuvo la participación de 3 o 4 mujeres. ¿Cuándo defendieron el feminismo y a las mujeres? Así que no vengan a engañar con eso. A las mexicanas y a los mexicanos que nos escuchan, hemos legislado para que la justicia esté en sus manos, para que el 1 de junio decidan el Poder Judicial que represente los intereses del pueblo y no de una oligarquía, no de la oposición, porque basta de impunidad, basta de corrupción. ¡Que viva la nueva reforma al Poder Judicial! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Y que muera la corrupción que está ahí en el lado de la derecha del prianismo. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. La diputada Margarita Zavala ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Para alusiones personales. Adelante, 1 minuto. No me referiré, desde luego, a la bola de insultos y de mentiras con la que acostumbra esta diputada a presentarse en la tribuna contra toda una oposición solo por el hecho de pensar distinto. Se refiere así a nosotros, pero la verdad es que han acabado con el juicio de amparo, han acabado con las defensas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas contra los actos de autoridad. Por supuesto que estaremos diciendo una y otra vez que han decidido darle más poder a los ricos, han obligado a comunidades indígenas, a ciudadanos con menos oportunidades, a los más pobres de este país, a contratar abogados de los que dicen estar en contra, pero que hoy les regalan el Poder Judicial. Hoy la Suprema Corte de Justicia está, desde luego, en el mayor riesgo posible, porque le han quitado la independencia judicial al Poder Judicial, que, por cierto, un juez no tiene por qué representarlos, ni ustedes ni a nadie. Lo que tiene que hacer es dictar justicia. Yo no quiero que me represente ningún juez, ninguna ministra, ninguna magistrada. Lo que quiero es que sea independiente, para que de verdad le dé a cada quien lo suyo. Mucho tienen que aprender de la historia de nuestro país y de la historia de los partidos políticos que estamos ahorita en la oposición. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que está ocurriendo día a día en nuestro país. Los veo en un siguiente video. Hasta luego.